came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros, o dependiendo en el horario que reciba la programación, es un placer tenerles. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor Jimmy Dupree y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres, como dije, de tenerles con nosotros. Dave, ¿alguna salida próximamente? Bueno, no por ahora. Tenemos un par de ellas en marzo y tendremos los detalles en poco. Muy bien. John, Nada hasta abril. John, Nada que anunciar. Lauren, Sí, señor, yo voy a estar viajando del 24 al 25 para servicios a New Boston, Texas. El pastor Kate Rich en Gospel Tabernacle. Allá 2 servicios. El sábado a las 6:30 y el domingo a las 10:30 AM. Una vez más, Gospel Tabernacle. El 24 y 25 de febrero en New Boston, Texas. Dr. Dupree. Después, Muy bien. Joseph. sí, señor, bueno, quisiera. Bueno, antes de que me contestes, te pregunto, ¿has ido a la iglesia de los vaqueros? Aún no, eso es del 17 de febrero, un servicio nada más, 6 p.m., sábado por la noche. Voy a estar en Conroe, Texas, al norte de Houston, hacia el norte del área boscosa. Caney Creek Cowboy Church, un servicio 6 p.m., Pastor Mark Grimes, 1770 Three Nonsuch Road, en Conroe, Texas. Si están en el área, vengan y acompáñennos. Y espero con anticipación ese tiempo. Y bueno, tengo un servicio más el 20 del 23 y bueno, va a ser en Lakeland, Louisiana, pero tendré más detalles de eso después. Quería Muy mencionar bien. que estábamos en la iglesia Mac este fin de semana y tuvimos un tiempo maravilloso con J.R. Armstrong y la gente allí. Él está en una muy buena iglesia, muy buenos programas y una excelente iglesia, así que queremos darle las gracias a él por habernos recibido este fin de semana pasado. Excelente. Y yo quiero agradecerles por la respuesta que dieron ustedes a la Biblia de Estudio del Expositor, 46,570 Biblias, y eso es algo pues fenomenal. Le damos gracias a Dios por ello. Estoy agradecido por nuestra gente que participó y bueno, casi lo hicieron, digamos así, de la nada. Hicieron un excelente trabajo, me siento orgulloso y lo aprecio pues en gran manera. Donnie tuvo que salir al funeral de John Bueno, y digo eso con gran dolor porque este hombre era un gigante entre gigantes. Y recuerdo yo pues la primera vez que lo conocí fue en El Salvador. Y yo le pregunté, John, ¿cómo están las finanzas? Me dijo hermano Schwaggart. Bueno, la organización que nos ha estado ayudando ha dejado de hacerlo y nos dejó con nada. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cuánto es el costo total que ustedes ocupan? Ahora, no sé si en ese momento, estoy seguro, casi que no fue correcto en aquel momento, porque nosotros construimos 37 escuelas bajo la dirección de él. Y eso fue en San Salvador, 37 escuelas. Y bien, lo que sucede es que en ese momento, él dijo, yo no tengo a nadie que tome ese lugar. Y le pregunté, ¿cuánto es la cantidad, no? ¿Cuánto es que necesitan mensualmente? Y llegaba a ser aproximadamente unos $100,000 a mes. No estoy seguro si en ese momento, no creo que hubiese sido esa cantidad. Eso hubiese incluido todas las escuelas que construimos en los próximos años. Yo le dije, John, nosotros vamos a tomar esa responsabilidad. Y él me miró un poco extraño porque realmente era algo que no sucedía. Y uno tras otro me decía, hermano Schwaggart, la gente viene aquí, pasa por aquí, nos dicen que nos van a apoyar, pero nunca escucho de ellos otra vez. Y recuerdo que Mark Montaigne me dijo,
él tenía un programa de alimentación de unos 10,000 niños o adultos también cada mañana. Y yo le dije, Mark, yo voy a cubrir los gastos del programa. Y él no me respondió nada. Luego me enteré que él no dijo nada en aquel momento porque, mire, usted es el único que ha llegado y ha dicho que nos iba a dar algo y lo hizo. Él dijo, muchos pasan por aquí y es algo terrible, ¿no? Realmente una acusación bastante Sí. terrible a los predicadores que prometen algo y luego lo ignoran. Usted lo puede tolerar si sucediese uno de vez en cuando, pero dijeron ninguno, jamás hacen lo que dicen que van a hacer. Solamente usted fue que lo hizo. ¿Y qué es lo que se escucha? Se escuchó ese vehículo. Mm. Y bien, tuvieron el funeral y Donnie estuvo allí presente. Y yo quise haber ido, pero no pude. eh, y cuando hombres así se nos van, realmente no los podemos reemplazar. Realmente no crecen en los árboles ese tipo de hombre. Y no están allí en números, en volumen, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por permitirnos a nosotros tener el privilegio de trabajar con algunos de los hombres de Dios más especiales a lo largo de los años. Le doy al Señor la honra y la gloria por ello, ¿no? Solo pensemos en el impacto de ese país. Miles de niños. Sabes, cuando John falleció, me dijeron que no sé cuántos periódicos tienen en San Salvador, que es la ciudad capital, pero dicen que imprimieron Bueno y Swagger. Hicieron una diferencia en nuestra ciudad. Por la eternidad. Así es. Y estoy tratando yo de pensar, quiero pensar que fue John, pero no estoy seguro. Creo que fue otro hermano en otra parte de Latinoamérica, Costa Rica tal vez. Me dijo, cuando usted construyó la escuela, yo realmente no escogí los lugares donde lo iban a hacer, ¿no? Eso yo dejaba en las manos de misioneros, yo no escogía los lugares. Dijeron, siempre escogimos los peores lugares de la ciudad, porque esa escuela cambiaría el lugar. Esa escuela Sí. cambiaría el lugar. Y de esas escuelas, o entre esas escuelas, de esas escuelas vinieron cientos de jóvenes que nacieron y crecieron en gran pobreza, pero vinieron a ser doctores, abogados, maestros, predicadores. Pensemos en eso, ¿no? Amén. Sé que la primera que construimos en Haití, nosotros construimos unas 40 en Haití. Y nosotros llegamos al punto que construimos una iglesia tras cada escuela. Amén. Y el brujo más conocido en Haití vivía detrás de donde nosotros construimos la primera escuela en Haití. Y él tenía un niño, me parece que tenía tal vez unos 10 años o algo así, y él empezó a ir a la escuela, ¿no? A la escuela que teníamos nosotros, él entregó su corazón a Cristo. Y yo sé que eso tuvo un impacto en su vida, en la vida de ese brujo, del papá que era un brujo. Lo sé porque escuché yo el reporte de ello. Pero para darle a esas personas una oportunidad de, bueno, miles, nosotros construimos 142 escuelas en Latinoamérica y Haití. No estoy seguro si construimos una o dos en Filipinas, no recuerdo ahora mismo, pero esos niños, muchos de ellos todavía siguen viviendo para Dios. Amén. Y le doy gracias a Dios por ello. Solo pensemos, hermano Swagger, el doctor Daniel Dang y el doctor Daniel Schur estuvieron aquí
en su ministerio y trabajan Sí. con el hermano River. Están comenzando a edificar escuelas también. Y Biblias de Estudio del Expositor es una gran parte de esa obra. El Señor una vez más está utilizando ese ministerio para producir ayuda, no solamente en el mundo de la educación, pero en el mundo del entendimiento de la palabra de Dios junto con ello. Mm, exactamente. Así está sucediendo. Y estamos orando ahora mismo. El hijo de John ha tomado ahora la dirección de las escuelas en San Salvador. Y oren con nosotros al respecto. Ellos necesitan pues ayuda allí. Lo voy a dejar hasta ahí. Muy bien, vamos a leer en esta mañana, Dave, Efesios capítulo 4, iniciando en el versículo 14. ¿Correcto? Sí, Señor, para que ya no seamos más niños. Presenta lo opuesto de madurez y habla de aquellos cuya fe está en algo aparte de la cruz. Fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, Satanás usa a los predicadores. para engañar. Se refiere a una planificación o sistema deliberado. Emplean con astucia las artimañas engañosas del error. Hace un camino, además de la cruz, que parece recto. La cruz de Cristo, damas y caballeros, resuelve todo esto. Si ese creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y hacen eso parte de su vida, de su caminar, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, obrará a favor de usted, si usted entra en esa categoría. Y francamente, todos nosotros lo hacemos de una manera u otra. Realmente yo no pudiese pensar en tratar de vivir para Dios ahora sin tratar, bueno, yo sé que solamente tengo un poco de entendimiento de la cruz, pero lo poco que tengo ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi corazón, mi manera de pensar, ha cambiado realmente mi todo. Francis dice que yo soy diferente y eso pues es un halago para mí. Y es algo que cambiará a cualquier persona para bien, para lo mejor. Y yo estoy tratando lo mejor que podemos, todos nosotros, los hermanos aquí en este lugar y muchos que no están aquí también. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para lograr que los predicadores les digan a sus congregaciones cuál es la manera correcta. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Qué palabras tan especiales. La palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Y esto nos dice allí que usted va a perecer sin la cruz. Pero para nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Ahora, ese poder reside en el Espíritu Santo. Y Él obrará y funcionará, pero solamente mientras nosotros ponemos nuestra fe y mantenemos nuestra fe en Cristo y este crucificado. ¿Entienden eso ustedes, damas y caballeros? En su corazón, su mente, su espíritu, usted debe de decirlo en un sentido constantemente. Que el blanco de mi fe, Señor, es Cristo y este crucificado. Lo he dicho esto una y otra vez y lo sigo reiterando. Aquel día cuando Lauren dijo, fue en este propio lugar donde él lo dijo, en este estudio. No estamos en el mismo escritorio que estuvimos en aquel momento, pero bien, él dijo, lo mayor que puede suceder en la vida del Hijo de Dios es el hacer la cruz de Cristo el blanco de su fe. Y yo jamás había escuchado esa declaración, y no sé si él la había escuchado, pero realmente dejó una marca en su vida y yo inmediatamente no me di cuenta del poder
de lo que él estaba diciendo, pero ese es el factor más importante en su vida cristiana, el blanco correcto de su fe. Trágicamente, la mayoría de los cristianos, y a todos nos ha sucedido, así que no estoy criticando a nadie y dejando entender que yo soy mejor. Todos lo hemos hecho. Ponemos nuestra fe en nosotros mismos y, damas y caballeros, realmente eso no va a funcionar. Eso no va a ser la labor. Eso no va a cantar la alabanza. Y eso nos dejará decayendo y sin vida. Hermano Swagger, literalmente nos viene a apartar de la gracia activa de Dios y una vez más, la gracia de Dios Muy sería bien, muy bien. definida por la habilidad y operación del Espíritu Santo. Recordemos que bajo el antiguo pacto, la terminología o los beneficios del nuevo pacto, el Espíritu Santo no podía hacer en los creyentes entonces como lo que puede hacer en los creyentes después de la cruz, de la sepultura y ascensión. Cuando se trataba de empoderarnos y moverse en nosotros, morar en nosotros. Mm. Muy a menudo vemos el poder para el servicio, pero no lo vemos como poder para vivir. Y ese es el error que muchos cristianos hacen. Dependemos de nosotros mismos para hacer en nosotros lo que tiene que hacerse. La idea de ya no ser más hijos es que los cristianos crecemos y maduramos, pero sin el proceso que Dios ha ordenado, sin el medio y la manera que Dios ha puesto en orden. Disculpa, Loren, pero ¿cuál es ese proceso? Una vez más, es la gracia de Dios, la obra activa del Espíritu Santo, que obra dentro de un individuo internamente en la mente y el corazón del Espíritu como el objeto correcto de fe. Y así es como crecemos. Crecemos físicamente cuando el cuerpo tiene todos los nutrientes correctos y cosas físicas que necesita para crecer, crecemos físicamente. Ujú. Pero espiritualmente no podemos crecer a menos que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en nosotros. Así que es nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad individual conectarnos a lo que Dios ha provisto. Envió a Cristo para morir en la cruz, para que podamos tener no solo el perdón de pecados, pero la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no debemos dejar o fallar en depender de ella. Si dependemos de Él, no podemos depender de ninguna otra cosa. Entonces, el mensaje de Cristo y el crucificado lleva o toma la atención del creyente, la quita de sí mismo y de cualquier cosa que él hace y pone esa fe en el Espíritu Santo para habilitarnos para ser parte de él. El antiguo pacto no tenía eso. Entonces, este es el proceso del crecimiento. Mantenemos nuestros ojos en lo que Cristo ha provisto, que es el Espíritu Santo a través de lo que Cristo hizo en el Calvario. Dependemos de Él y Él hace la obra internamente y luego nosotros somos los que respondemos ante ello. Nuestro corazón cambia, entonces lo que decimos cambia, nuestro espíritu cambia, nuestra actitud cambia, nuestra alma es transformada. Entonces, como nos sentimos de las cosas, todo esto es la obra interna del Espíritu Santo, la gracia de Dios que puede suceder si el creyente se dirige al cristianismo de la manera correcta. No podrías ser salvo sin la cruz. Correcto. Jesús vino a este planeta Tierra, nacido de una virgen, que tenía que ser así o su sacrificio hubiese sido nulo. Él funcionó en la posición de un propósito y eso fue hacer posible que la humanidad pudiese ser salvo, Correcto. no ser libre del pecado. Y eso pues tomó la cruz, ¿no? Correcto. Sus mensajes fueron fenomenales, pero no salvaron a nadie en el sentido de lo que estamos nosotros hablando. Tenía que haber algo que limpiase de pecado. Y la cruz solamente podía hacer eso. Así es. Con la persona perfecta muriendo en esa cruz, quien era obviamente el Salvador. Nos fijamos en la inmadurez de Israel, y hablo eso como ejemplo, lo uso como ejemplo porque estaban limitados sin el conocimiento de la cruz, pero constantemente buscaban lo que sus vecinos y los que estaban a su alrededor hacían,
se fijaban en la idolatría de otros dioses, caminando conforme a la concupiscencia de sus propios caminos. Y es lo que sucede con los niños. Desean satisfacer sus deseos inmediatamente, pero si usted le da a un niño un juguete y en 5 minutos le muestra otro juguete a ese niño, inmediatamente dejan lo que tenían y agarran lo que acaban de ver. Y eso es lo que ellos estaban sufriendo porque no tenían un objeto correcto de fe. Fueron arrojados de un lado a otro. Hablando de falsas vanidades, Pedro dice que son atraídos por la concupiscencia de la carne y así es como los falsos maestros se aprovechan de una iglesia inmadura. Así es como estos movimientos de crecimiento, como la iglesia del propósito y el G12 y todo lo demás, por eso han tenido éxito, porque pueden obrar en contra de los hijos inmaduros, espiritualmente hablando, que no tienen un objeto correcto de fe y que no le permiten al Espíritu Santo transformarlos a la imagen y semejanza de Cristo. Por lo tanto, ellos son fluctuantes y llevados por doquiera viento de doctrina y siguen carnadas diferentes por todos lados. Bueno, aquí la Biblia nos enseña gráficamente, y usted lo leyó, nosotros no queremos ser más niños, es decir, una falta de madurez. Usted no cree en la gracia, sino Correcto. que espiritualmente está en un solo lugar y Dios no quiere que seamos niños fructuosos, movidos por todo tiempo de doctrina, por la estrategia de los hombres, lo que emplean para engañar, ¿no? Eso es un perfecto ejemplo Así es. de individuos que tratan de vivir para Dios fuera de la cruz de Cristo. Y ese es el otro camino. Usted leyó el resto de esto en el versículo, pero Pablo dice esto de falsos maestros. A través de codicia harán mercader de vosotros. Así que ellos van a formar sus palabras de tal manera para engañar y traerlos a su estilo de pensar. La inmadurez, yo dije esto anteriormente de cierta denominación pentecostal, de un superintendente, que él era inmaduro y la gente se sorprendió por lo que yo dije y les dije, no, él es inmaduro porque invitó a Rick Warren y la metodología de la vida con propósito y lo siguieron porque vieron ellos un declive en su iglesia a través de su denominación. Así que buscaron el medio y la manera para incrementar la asistencia y retener a los que aparentemente tenían en su iglesia buenas intenciones, pero tomar un modelo conforme al mundo no es nada más que un niño que es llevado por sus propias aspiraciones que van más allá del mensaje, que es más importante. Y si uno no entiende el mensaje, uno puede cambiar los métodos, eso no va a ayudar nada. Dios tiene una manera, un camino para ser salvo y un método para que la gente lo escuche y es por la predicación del evangelio. Tenemos que tener cuidado porque nosotros nunca llegamos al punto donde no podemos de alguna manera ser movidos de esa manera. Y esto es lo que quiero decir. Cuando vemos a un niño, por ejemplo, algo que disfruto cuando visito a mis niños a la escuela. Ustedes han conocido a mis hijos, así que tienen una idea. Pero yo voy a visitar, puedo decir que son especiales, sí. Sí. Yo creo que son como su madre en todo ámbito. Yo tendría cuidado si fuera tú. Bueno, ella no está viendo ahora mismo, así que estoy tranquilo. Bueno, visitándolos a la escuela. Los muros tienen ojos y oídos. No repitan lo que se ha dicho aquí. Bueno, el caso es cuando voy a visitar su clase con todos sus compañeros, tal vez yo sea distinto a algunos padres, a mí me gusta bromear y compartir con los niños. Y una de las cosas que hago desde que ellos eran niños es ver cuántas veces puedo creer que sus compañeros me mirasen raro, diría yo, wow, hay algo azul bonito allá afuera o el cielo verde. Digo contradicciones así. Entonces tratan de corregirme y yo trato de volver a hablar con ellos. Y bueno, el punto es que mientras más jóvenes, más niños, más fácil era mover su entendimiento de las cosas. Más avanzan en edad, no se puede hacer eso tan fácil, porque ahora ya ellos saben, ahora han crecido, ¿no? Entonces lo que sucede es esto. Lo que se describe aquí en este versículo 14 es extremadamente importante, porque así es como Satanás funciona y opera. Él opera a través de engaños, él está mintiendo, buscando engañar, haciendo estrategias de mentira. Sus tácticas, lo voy a decir de esta manera, no son sofisticadas, pero no podemos ser ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Realmente las mentiras que él dice, que él utiliza, donde nosotros nos engañan fácilmente es cuando pensamos que ya lo sabemos todo
y no hay nada más restante y ahora tenemos un entendimiento completo y total. Por eso yo digo, hermano Swagger, que usted conoce un poco más de lo que conocía antes, pero tiene un camino largo restante. Y yo pienso, si usted lo dice eso, entonces yo sí que estoy en problemas. Pero esa actitud es importante, porque en el momento que pensemos, bueno, ya yo me sé esto, yo completamente entiendo esto totalmente, y sí le damos gracias a Dios por lo que ha sido revelado y lo que sabemos, la verdad que sí tenemos, pero ¿cuántas personas hemos visto, lamentablemente, que empezaron en una dirección que era correcta, pero hubo algo que vino y los movió y fueron engañados, se salieron del curso y las tácticas de Satanás cada vez tienen más, son más sofisticadas, Sí, ¿no? así es. Y lo que hace es que toma eso que es verdad y él lo tergiversa, lo pervierte. Por eso cuando papá menciona algunos de estos movimientos de crecimiento de la iglesia son tan peligrosos porque a nivel superficial se ven bien y correctos, pero cuando usted va más allá y profundiza en lo que son, no son el evangelio, no es la predicación de la cruz. Así que yo motivo al pueblo a hacer esto. Tienen que mirar más allá de las palabras que se emplean y se dicen. No es solamente repetir una frase, una palabra. No, debe de ser la verdad exclusivamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted no puede tener ninguna mezcla porque allí es donde viene el engaño a la vida de la persona y tantos son sorprendidos y esto puede causar una gran cantidad de daños. Así que con los niños es fácil moverlos de un curso a otro, pero con un adulto no. Y lo último que digo, como ejemplo, podemos ver la nación de, por ejemplo, Alemania y cómo ellos fueron engañados y fueron movidos en una dirección que resultó en un holocausto, en una guerra mundial. Inteligencia lo tenían, ellos tenían educación, ellos tenían conocimiento de la ciencia como nunca. Realmente los alemanes eran personas muy, muy Sí, amén. inteligentes, pero de alguna manera, y de hecho también tenían mucha religión, pero fueron movidos, fueron engañados, arrastrados por un hombre con un mensaje que realmente era el judío, ese culpable de todos, hay que deshacernos de ellos. Eso engañó a toda una nación y nosotros nos sorprendemos, pero ellos en aquel momento fueron engañados y llevados a una dirección que llegó a través de mucha estrategia y mucho engaño. Nosotros nunca estamos a prueba de balas, a menos de que, de todas esas cosas, a menos de que estemos en la verdad sólidamente. Sí, así es, amén. Viajando en Alemania, Francis y yo estuvimos en Múnich y teníamos una habitación de hotel. Al cruzar de un parque, era ya el mediodía y ya había salido. Yo estaba solo en la habitación y vi a cientos parejas que llegaban allí a comer su almuerzo en ese parque. Y yo me pregunté, pero ¿y cómo esta gente tan inteligente, como dijiste, de los más inteligentes en el mundo, que no eran personas tontas? Y pero Adolfo Hitler les dijo que él iba a traer una prosperidad de vuelta a ellos y lo hizo por un tiempo. Realmente lo hizo por un tiempo, pero eso los atrajo. Ahora, Hermano Swagger, no quiero interrumpirlo, pero es muy importante lo que usted acaba de decir. Su deseo de ser próspero o prósperos vino a revocar cualquier deseo de ser lógico. Mi padre me dijo esto desde hace mucho. él era Mi judío padre era un alemán, judío ¿no? alemán, nació en Berlín. Su padre era muy rico, negociante, no creció en una familia pobre, sino en una vida muy opulente, escuelas privadas. Pero la observación que hizo fue esta. Adolfo Hitler habló de una raza ariana de gente, cabello rubio, ojos azules. Adolfo Hitler tenía cabello negro y ojos oscuros. Mi padre dijo, Ujú. ¿cómo es que esta gente pudo ser tan engañada cuando justo antes de ellos estaba la mentira que estaba frente a ellos? Y él dijo exactamente lo que usted dijo. Su deseo de prosperidad vino a revocar cualquier lógica racional porque ellos querían algo mucho más de la realidad de lo que se les estaba presentando. Y este es el peligro de esos falsos movimientos. Están tan mal, obviamente, como la palabra de fe, obviamente, y también la vida con propósito, el G12 y todo lo demás, pero la ceguera de la individualidad o de la gente que quiere algo tantísimo porque hay algún beneficio para ellos, alguna atracción de la carne, hace que caigan por ello.
Bueno, una de las cosas que tenemos que ver cuidadosamente son los beneficios que han llegado con el nuevo pacto, ¿no? Yo encuentro que muchos creyentes no entienden qué es lo que Cristo ha provisto para nosotros y eso pues lo que estás hablando, ese deseo por otra cosa y verse como bastante agradable, ¿no? Y el creyente debe de entender, hermano Swagger, que tenemos un nuevo pacto con mejores promesas. Y fue establecido por la cruz. Y usted mencionó que Jesús vino a salvar. El hombre era salvo antes de que Cristo viniese a ser, ¿no? Disculpe, pero lo que ellos hicieron lo ratificó. No solamente la rectificó, y usted es en lo cierto, pero proveyó realmente beneficios nuevos que habían sido prometidos por los profetas de antigüedad sobre el Espíritu Santo. Y de hecho, refiere Pablo a la venida y la obra del Espíritu Santo como el Espíritu Santo prometido, así como lo recibimos en el momento de salvación, como ese pago inicial de nuestra salvación. Cristo muere en el Calvario para que el hombre no solamente pudiese ser salvo en cuanto a su nombre escrito en el libro de la vida, lo leemos eso sobre los apóstoles antes de la cruz, así que ellos literalmente fueron salvos, pero los beneficios de salvación incluyeron la regeneración, una creación del hombre interior nueva y la entrada del Espíritu Santo después del día de Pentecostés, y yo no estoy hablando del bautismo con el Espíritu Santo, el pentecostal, ¿no? El bautismo pentecostal. Él pagó el precio para que Dios mismo pues, se moviese al nuevo pacto, al creyente del nuevo pacto, y propiamente Dios se convierte en la fuente de poder. Y todo lo que Él pide de nosotros para empezar esa fuente de poder en nosotros para trabajar es que nosotros mantengamos nuestra fe en lo que Cristo ha logrado por nosotros. Y eso no es difícil hacerlo. Pero sí es lo que a la gente no se les está enseñando, no se está proclamando. Y tantas cosas que nosotros no entendemos son el resultado de los predicadores no predicar lo que es la experiencia de nacer de nuevo y cómo funciona en la vida de un creyente del nuevo pacto. Cuando hablamos del mensaje de la cruz, lo que tratamos de hacer es definir para el creyente exactamente lo que Cristo hizo disponible para que este medio de crecimiento pueda llegar al corazón y la vida y pueda producir lo que Dios siempre quiso. Y es un mejor pacto con mejores promesas. Así que veamos lo que Dios ha provisto. No requiere ayuda externa, requiere una determinación interna de poner a un lado la fe en el yo y cualquier otra cosa. Y entonces la manera de acercarnos a Cristo y lo que Él ha hecho. Muy Algo simple. muy simple. Nunca es, no siempre es fácil, pero el proceso es simple. Él lo ha definido y lo diseñó de esa manera. Yo creo que sí es fácil. Mi carga es Ligera fácil es y mi ligera. carga. Mi Termina yugo es fácil. siendo que es la única manera de cómo la persona puede vivir para Dios exitosamente. Y de esa manera usted está en lo cierto. Es fácil, pero la simpleza de ello es que no toma muchas cosas, no toma muchas estrategias, 1 millón de pasos, obreros, personas trabajando, ya fue hecho por nosotros. ¿Y será posible que algunas personas lo rechazan porque es tan fácil? Bueno, no hay duda. Dios lo ha hecho fácil intencionalmente. La humanidad es quien lo ha hecho difícil. Muy La bien. religión es lo que lo hizo difícil Así de es. recibir. Bien, pero ¿qué quieren decir ustedes con religión? Las iglesias, la definición hecha por el hombre de quién es Dios. Eso que el hombre inventa, ¿no? Exacto, correcto. Todos, como Loren estaba presentándonos, todo aquello que la humanidad trata de ponerle a la religión, los adornos y lo demás. Venimos a Dios nosotros con simplicidad. Si no, no sobreviviríamos. Este versículo nos habla de que no seamos ya niños. Los niños tienen una inocencia cuando tienen a esos padres amorosos. Cuando los padres los aceptan, los aman, los abrazan, ellos confían. Así es. Y luego al crecer, ellos aprenden que
aprenden que hay esa desconfianza. Cuando nos fijamos en las características de los niños, como John nos mencionaba, ah, los niños crecen y se convierten en egoístas. Hay un juguete allí, puede estar ahí toda una semana hasta que alguien lo toca. Y en cuanto alguien lo toca, todo mundo lo quiere. Y eso es lo que muchas de nuestras iglesias así son. Usted está comenzando a crecer, yo quiero lo que usted tiene. En vez de seguir con lo que yo quiero, con lo que Dios nos está llevando a hacer, en vez de predicar a Cristo y la cruz y de traer a la gente a Jesús, nosotros estamos llevándolos a todos estos juguetes. Mm. ¿Y no quiere usted esto en su vida? ¿No quiere aquello otro? ¿No quiere esto? Y necesitamos traerlos de vuelta a la simplicidad de la cruz y permitirle al Espíritu Santo dirigirnos a las cosas de Dios. Nuestras acciones que requerimos es lo que hace la religión Sí. difícil y la relación con Cristo difícil. Ponemos los demás requisitos que Dios no hizo. Entonces, cuando decimos no es por la fe solamente, la respuesta a lo largo de los años ha sido, bueno, mi Biblia me dice que yo tengo que hacer algo. Bueno, las obras son parte de este proceso, claro, pero son el resultado de lo que sucede cuando el creyente entra en la manera correcta de relación. Las obras, y creo que una persona que realmente entiende cómo el Espíritu Santo obra, mantiene el blanco correcto de la fe, van a estar plenamente en el reino. Pablo dije, trabajo más abundantemente que ustedes, no yo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Entonces, esa obra del Espíritu, la gracia de Dios, es lo que trae esa obra. Cuando nosotros pensamos que nuestra obra nos provee crecimiento, entonces estamos ofendiendo o nos ofendemos cuando alguien dice, bueno, esto es fácil, porque nosotros lo hicimos difícil y estamos orgullosos de que es difícil y nos jactamos de que es difícil. Y si fueras tan bueno como yo y trabajaras tan fuerte como yo, serías como yo. Allí puede cantar una canción de humildad, pero eso es lo que ofende, eso es lo que ofende, ¿no? Y es una ofensa que dice, no tienes que hacer todo eso. Lo que hay que hacer, primero que nada, es mantener sus ojos en Cristo, aprender lo que Él ha hecho por usted, entender lo que el nuevo pacto y esos beneficios, cuáles son, y aprender a caminar en ello. El problema, Lauren, es que eso no lo pueden recibir en la mayoría de las iglesias. No lo suficiente. Estamos confiando que más y más lo harán y más lo harán. Pero eso es lo que peleamos. Todos lo hemos sentido, el orgullo en lo que hemos hecho. Y alguien viene y dice, bueno, eso no significa nada. Y esa es una ofensa para el individuo. Pero la verdad es que uno no puede obrar a llegar a crecer. Uno no puede obrar hasta llegar de la edad de infancia a la adolescencia. Es un proceso natural, pero si usted no está en el proceso y si no está trayéndolo al alma y el espíritu del hombre de la manera como Dios lo diseñó, entonces no hay manera de cómo usted puede hacer nada más que niños con el resultado de quedar usted soplado por todo viento de doctrina. Pablo sabía que a quien él estuviese escribiendo los Efesios, Corintios, etcétera, etcétera, si ellos continuaban en esto después de la ley, iba a destruirles. Sí, así es, no podían. Y no solamente necesariamente la ley, pero cualquier sustituto que estuviera fuera de la fe simple en Cristo y el crucificado. Bueno, pero todos estos sustitutos los convertimos en leyes. No son Correcto. leyes, nosotros los Sí, convertimos en tomamos eso. la verdad y después tenemos que añadirle a esa verdad. Y ahí es cuando se convierte en ataduras. Así es. Así es. Sí, esa ruta, una vez más, que Dios ha provisto es algo que todos los creyentes tienen la capacidad de hacer y honestamente que todos los creyentes son responsables de hacer. Todos. Ujú. La- Esta escritura, este versículo nos habla de los que están listos para engañar. Hermano Suárez, usted está hablando de que la gente no está escuchando esto en las iglesias. Tristemente, de lo que se está hablando aquí, primordialmente están en las iglesias. Y eso es algo que es muy importante.
porque esto nos está hablando finalmente del regalo al cuerpo de Cristo. Finalmente están los hombres y mujeres que son llamados por Dios para predicar y proclamar la verdad, que deben dar esta verdad. Es lo que usted está mencionando, que la gente debe encontrar en las iglesias, pero tristemente lo que se está encontrando es que hay gente que, no quiero cuestionar su llamado, pero no están predicando la verdad, están dando algo más. Y alguien puede decir, bueno, ¿qué es todo viento de doctrina? ¿Qué es todo viento de doctrina? Estoy seguro que pudiéramos dar muchas respuestas educadas sobre eso. Yo voy a dar mi respuesta no tan educada. Es todo aparte de Jesucristo y el crucificado y eso nada más. Y se acabó. Muy bien, muy bien. Y el tiempo no es diferente el día de hoy. Una vez más, mezclar la ley, guardar la ley, cumplir con el antiguo pacto, con fe en Cristo y el crucificado. Fe en Cristo y el crucificado. Estamos haciendo lo mismo el día de hoy, tal vez de diferente manera exactamente de cómo se veía, pero el punto es que es lo mismo. Eso es el fundamento, la raíz de lo que abre la puerta para todas estas otras mezclas, porque honestamente nada de esto funciona. Esto falla y un juguete pierde su lustre, tenemos que buscar el próximo. Por eso es que la iglesia ha sido tan grande en tratar de traer la psicología, porque funciona en el mundo, entre comillas, así que vamos a tratarlo en la iglesia. Pero tristemente la iglesia está recibiendo falsa doctrina en las iglesias. Ahora, algunas personas que hacen esto y los predicadores que hacen esto con buenas intenciones, ellos simplemente no lo saben. Y esto no es algo condescendiente, porque yo he estado allí, todos hemos estado allí, no podemos ser condescendientes, eso seríamos hipócritas. Pero una vez que la verdad llega, uno tiene que deshacerse de eso y arrepentirse de aquello que sea malo, incorrecto, de aquello que uno ha estado Y eso es un promoviendo problema. que esté incorrecto. Y eso se convierte en un gran problema y tenemos que ir a la pausa. Gracias por señalarlo. Ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Yo olvidé mis lentes esta mañana y tengo aquí este par muy caros de $1.99 en la oficina y qué bueno que los tengo. Y no son tan buenos como el par que tengo de $4, pero qué bueno tener los que tengo ahora, ¿no? Bueno, cumplen con la tarea. Sí. Una de las cosas que usted mencionó, y quisiera traer de vuelta una vez más a la conversación, algo que dijo Joseph la semana pasada, y eso realmente, bueno, es algo muy fuerte, que el creyente del nuevo pacto, el creyente hoy puede hacer lo que Pablo hizo con la ley mosaica, con el nuevo pacto, con las verdades y demandas. En otras palabras, no tenemos que regresar a la ley mosaica para estar atados en reglas y rutinas. Podemos inventarlas nosotros mismos. Hay muchos mandamientos, exhortaciones con respecto a actitudes, acciones en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en los escritos. Cuando uno ve los escritos del Nuevo Testamento y uno trata de lograr lo que se demanda en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, sino en el Nuevo, uno puede hacer lo mismo exactamente si uno lo hace de esa manera. Uno puede obrar para que eso suceda. Uno puede trabajar para ser aceptable. Uno tiene que trabajar para que, miren, uno se acerca al Nuevo Testamento y lo estoy diciendo de la manera como usted lo dijo, joven. Usted lo dijo. Sí, entonces, y eso es lo que yo creo que es con lo que nos topamos o encontramos más que la ley mosaica, que el creyente del Nuevo Testamento se fija en toda la responsabilidad declarada ante ellos en el nuevo pacto, desde las enseñanzas de Cristo, a través de los apóstoles y el resto, y dicen, bueno, yo lo hago, pero uno no puede. Por eso es que uno tiene que llegar a conocer eso. Eso es uno de los propósitos de la ley, era definirle a la humanidad que era incapaz espiritualmente de llevar a cabo la ley. Moisés dijo en Deuteronomio 30,
puedes hacer esto tú físicamente. Dios no dio algo para que lo hicieras que fuese imposible. Sin embargo, lo que Dios le dio a la ley, uno de los propósitos de la ley, y hubieron muchos propósitos. Uno de los propósitos de la ley era mostrarle sin lugar a duda al hombre que no era capaz Así es. espiritualmente de ceder completamente ni aún a 613 leyes. Cuando uno añade al Nuevo Testamento, al creyente del Nuevo Testamento, todos los conceptos y requisitos escritos, más le añadimos la presencia adicional al Espíritu Santo que puede comenzar a guiarnos en verdades que ni siquiera están escritas en el Nuevo Testamento en cuanto a acciones y actitudes. Uno rápidamente puede comenzar a hacer reglas y rutinas que uno piensa que van a equiparnos para mantener los estándares de los escritos del Nuevo Testamento y la presencia del Espíritu Santo. Y lo que uno hace es inmediatamente lo mismo con el Nuevo Testamento en cuanto a lo que demanda para vida, como Moisés con el Antiguo, y fuera de la fe en Cristo y la cruz, fuera de la gracia de Dios. Eso es una imposibilidad completa, pero millones de cristianos están conectados a esta vida. Yo tengo que hacer esto, tengo que obrar. Lo entiendo, es correcto. Pero lo que usted está diciendo, mire, usted lo está diciendo correctamente, lo tengo que hacer, pero el modo de aplicación o cómo usted lo hace importa. Usted no puede lograr lo que Dios nos está pidiendo que lleguemos a hacer fuera de fe en Cristo, fuera de gracia. Bueno, tenemos dos cosas aquí importantes. Tenemos a los individuos que tienen muchas reglas y regulaciones que nunca llegan a nada. Eso es bueno, ¿no? Y en la otra parte también tenemos opuesto a eso, nada está mal. Todo está bien. Usted puede hacer lo que quiera, ¿no? Esa revolución de la gracia. Correcto, pero ese es un punto de vista aberrante de la gracia. Es error en cuanto a lo que la gracia es. Sí, pero es muy popular. Por supuesto que la es, porque usted me acaba de decir que yo puedo vivir como yo quiera y Dios aún va a estar feliz por ello. Pero eso no es lo que Dios ha provisto para nosotros. Es algo que tenemos que entender, es discipular a personas que no son Eso salvas. es cierto también, sí, es otra. ¿Cómo dijo? Vamos a repetir eso, es discipular a personas que no son ¿Cómo salvas. se puede discipular a gente no salva? Bueno, porque se intenta hacer algo muy interesante. La música cristiana hoy en día es más popular ante los que no son salvos más que en cualquier otro momento. Y usted piensa, ¿qué interés tienen? Bueno, si lo que están diciendo es correcto, que las iglesias están llenas de personas que no son salvas más que nunca, entonces yo creo que eso es un intento de... Por eso ese mensaje es tan popular, ¿no? Hay gente no salva viviendo en iglesias, quieren escucharlo. No estoy diciendo que no pueden discipularlos, estoy diciendo que el intento se está llevando a cabo. Es más como hacer Sí. daño, ¿no? Porque escuchen, ustedes no pueden nacer de nuevo verdaderamente. No pueden nacer de nuevo. No pueden nacer de nuevo. Espero que la gente entienda lo que les quiero decir y permanecer igual. Usted no puede. Es una imposibilidad que el hombre interno, su alma y el espíritu sea recreado, regenerado y el Espíritu Santo que tome morada dentro de ellos y que no vean cambios. Es una imposibilidad. Y no estoy hablando de ser legalista, estoy hablando de cambios. Si no hay cambio, entonces tenemos que entender Sí. que está en el camino equivocado. Dos respuestas que ustedes, hermanos, han compartido a lo largo de los años. Individuos que le han presentado ante este mensaje que resaltan. Y yo quiero darle a la gente que está escuchando esto, tengan cuidado de ellos en su iglesia, porque, número uno, los hermanos aquí en el centro de ejercicios que tenemos aquí en el gimnasio, hay estudiantes que van para allá, pero compartieron el evangelio de la cruz del libro de Efesios, y cuando lo escucharon cuando lo escuchó él a ellos predicar esto, él dijo, si yo predico eso en mi iglesia, la gente se va a volver loca con el pecado. Y estamos hablando de ser niños, y para mí, no me gusta decirlo, pero por supuesto él sería un señor mucho mayor que yo, pero esa respuesta a la gracia muestra una falta de madurez, incredulidad, así es. Y en segundo lugar, yo conozco a este individuo, pero
La segunda respuesta fue, bueno, es un buen mensaje, pero es bueno para los que lo necesitan. Mm. Y Bueno, mi pregunta sería, ¿y qué dice eso del mensaje que él ha estado entregándole a su pueblo? bueno, lo que esto nos muestra, y Pablo constantemente fue malentendido. Capítulo 6 de Romanos nos enseña ese hecho. Y cuando uno verdaderamente enseña gracia, como se debe enseñar, es malentendida. La mayoría de la gente en la iglesia, por eso tenemos la revolución de la gracia. El error de esto es porque no entendemos correctamente lo que la verdadera gracia produce. Entonces, cuando la gente lo escucha, piensa, número uno, si yo predico el mensaje de la cruz, mi gente se va a volver loca con el pecado. Y cuando decimos el mensaje de la cruz, es sinónima con el mensaje de la gracia. Lo es. Así Pablo es. fue llamado el apóstol de la gracia. Entonces, pero bueno, malentienden, se confunden con lo de la gracia y no entienden por qué la gente comete pecado. Entonces, la idea con la que Pablo tiene que pelear constantemente, y lo menciono porque estoy diciendo que estas son evidencias de que una persona no es madura. Pero ¿por qué van a querer ese pecado? Porque un cristiano va a desear ese pecado. Bueno, no es tanto querer pecar, sino dónde creen ellos que la victoria sobre el pecado, ¿de dónde viene? Entonces, cuando ellos nos escuchan a nosotros decir, ponga su fe en la cruz, bueno, van a decir, no. Si yo solo le enseño a mi gente eso, van a volverse locas de pecado o con el pecado. Pero es que no tiene sentido eso. Bueno, ellos dicen, tenemos que crear nuestra propia versión de la ley para poder mantenerlos a ellos no pecando. Y es el Sí. mismo problema que Pablo tuvo en el capítulo 6. Él comienza, Bueno, pero es que la ley nunca ha evitado que la gente pecase. no, pero es lo que la gente cree. Nunca. Él diría, bueno, escúchenme, continuaremos en pecado para que abunde la gracia. Obviamente la gente estaba castigándolo a él, diciendo lo que usted está enseñando va a hacer que la gente se vuelva loca de pecado o con el pecado, y no entendían lo que él estaba predicando. Bueno, en lo que podemos ver, ellos quieren algo como un límite de velocidad en cuanto al pecado. Quieren estar al punto que usted pueda ir de 0 a 75 y estar bien. Y aún si si sube un poco de la velocidad, pero sobrepasarse a 90 no les gusta eso. Entonces están conectados con la idea de autoayuda y cosas espirituales, pero el hecho de la realidad es que la Biblia nos enseña las cosas que debe y no debe hacer, punto. No estamos predicando la ley, sino lo que dice la palabra de Dios, y hay diferentes niveles de eso. Pero el punto es que muchos cristianos hoy día les gusta la terminología cristiano. Cristiano de nombre es otra manera de discipular a las personas que no son salvas y ser cristianos de nombre solamente. La iglesia hoy en día hay muchos elementos sociales. Los mensajes y predicadores han formado iglesias para manejar lo que han hecho, y ellos quieren tener ese punto donde van de 0 a 75, no se pasen de 75, pero si están en esa velocidad están bien. Y he tenido conversaciones con personas en el ministerio, en el liderazgo, que el enfoque de la iglesia es la salud de la iglesia, es algo que se menciona bastante. La salud de la iglesia es algo muy, muy común hoy en día, donde evalúan su iglesia si está de un lado o de otro, o tenemos que asegurarnos que tenemos todo marcado correctamente, pero tiene que ver con un componente social realmente. Pero las personas, cuando hablamos, por ejemplo, de consumir el alcohol, ¿no? Esas cosas, es como que vamos de un extremo al otro cuando tenemos una generación que creció y como dije durante la pausa, si usted hace una cosa que está mal, usted se va a ir al infierno, no se va en el rapto, y esa es la condenación. Es un efecto elástico, como que los lleva en una dirección que es la equivocada. Entonces ahora tenemos personas que quieren ser personas buenas, y tenemos que entender, esto es importante, ellos quieren ser buenos ciudadanos, buenas personas, quieren ayudar al prójimo, están envueltos en mucha labor social y son personas agradables, no son malos de ninguna manera, son gente agradable. Y eso los hace pensar que eso los salva. Ellos piensan que su salvación, toda su relación con Dios se basa en esta idea relativa de las cosas. Y quiero hacer la pregunta al hermano Larson y hermano Joseph. Ustedes hablaron de cómo mantener al nuevo pacto. No estamos hablando de guardar la ley mosaica, pero la gente que trata de ir a través del Nuevo Testamento, ustedes se refieren a la manera como la gente lo hace,
a través del mecanismo del ayuno, la oración, la visita a la iglesia, son cosas de las que hablan. Bueno, ¿A qué requiere si, eso? si usted hace que el comportamiento cristiano, digámoslo de esta manera, está delineado en el Nuevo Testamento, ah, sea el enfoque, y uno debe hacerlo, debemos hacerlo, y lo haremos también. Pero si usted no se dirige a ese Ujú. comportamiento cristiano de una manera correcta, se hace lo mismo con la ley que hizo Moisés, pero ya no con la ley mosaica, sino con el nuevo pacto. El nuevo pacto, las enseñanzas de Cristo, las bienaventuranzas, cada una de las epístolas de Pablo tienen un lado doctrinal y una aplicación práctica. Solo lean Romanos 12, 13 y 14, vean lo que dice que se supone que debemos hacer y cómo debemos actuar y ser. Todo esto se basa en un discipulado correcto y apropiado del creyente Ujú. que ha sido equipado en cuanto a cómo se hace eso, pero si nosotros nos fijamos solo en el comportamiento, si nos fijamos en nuestras respuestas, en cómo debemos tratarnos y cómo debemos tratar al mundo y actuar en el mundo, decimos, bueno, lo voy a hacer. Acabamos de cometer el mismo error con el Nuevo Testamento, las guías y el comportamiento del cristiano que Pablo hizo con las 613 reglas de Pero la ley. la razón de resaltarlo es más atractivo para el creyente del Nuevo Testamento, el ayuno, el bautismo en las aguas, la oración, el amarse unos a otros, que la ley mosaica. Para Pablo eso era todo lo que conocían, pero hoy en día tenemos Mateo y Apocalipsis. Entonces vemos y decimos lo que Pablo dijo anteriormente. Yo puedo hacer eso, yo lo puedo guardar, lo puedo cumplir, y la intención es que es algo bueno y fue engañado porque era bueno. Nosotros también podemos ser engañados por eso que es bueno, ¿no? Sí. Entonces los predicadores que le dicen a la gente, usted haga esto, hágalo, trate, esfuércese más, es lo que se ha estado predicando al creyente del nuevo pacto, no fe y gracia y fe simple en Cristo y el crucificado. También tenemos personas que tratan tanto y todavía fallan. Bueno, sí, porque no están tratando de lograr lo correcto de la manera correcta. Así Y ese es el es. problema. Ya se nos terminó el tiempo y oramos que algo hayamos dicho el día de hoy que sea de bendición, glorifique a Cristo y le ayude en su caminar. Sé que así ha sido conmigo, así que gracias una vez más por haber estado con nosotros y el Señor les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.